La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a escudriñar en relación a las obras. A las obras y meditar lo que son las obras. Voy a ver si lo puedo hacer en un solo estudio o tal vez en dos. Vamos a unos de los versículos más contundentes en relación a la salvación. Y vamos a mirar esto, hermanos. Déjenme hacer aquí un resumen anticipado de lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Dios, en la creación, en Génesis, ahí podemos mirar el trabajo de Dios. El Señor dice, hagamos. El Señor hizo todo, sin excepción. Entonces, en la creación, el Espíritu se movía. Dios habló y el Espíritu se movía. El Espíritu de Dios se sigue moviendo. ¿Ok? Pero hay una nueva creación. En la nueva creación, todo comienza con Cristo Jesús. Esta es la nueva creación. Entonces, la nueva creación es Jesús, el Hijo de Dios, viene a visitar a su pueblo, a nosotros. Entonces Él camina, nos da instrucciones. Por ejemplo, el pueblo aquí en este mundo sufre. ¿Ok? Hay tinieblas. Se los voy a decir como en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando viene Cristo Jesús, de hecho ya se movía el Espíritu. ¿Y qué hizo el Cristo con el dedo de Dios, con el Espíritu Santo? Sanó a los enfermos, levantó a los muertos, sanó a los que no tenían oídos para oír, sanó a los ciegos, sanó a los leprosos. Esto fue en la carne. Entonces Él da testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Entonces Jesús, antes de irse, dice, no los voy a dejar huérfanos. O sea, el Espíritu de Dios se va a seguir moviendo. Ok, la nueva creación ahí está. ¿Quién fue el primogénito de la primera creación? Jesús. Aunque Jesús ya era, porque el Espíritu ya era. Pero Él vino en la carne, Él es el primogénito. El primero y el último. Entonces Jesús, cuando muere o cuando duerme, le lanzan con la lanza, le pican en la costilla, sale agua, que es simbólico del Espíritu Santo. Ahí ya sigue. Acuérdense que cuando había tinieblas, porque la tierra se oscureció, que también es simbólico para nosotros. Entonces, cuando Jesús resucita, así como ya estaba escrito que Él iba a resucitar, Él iba a estar 3 días y 3 noches, Él iba ahora a usar a sus ministros, ¿ok?, para hacer cosas aún mayores que las que Cristo hizo. Cristo le dio vida al muerto, Cristo sanó enfermos. Ahora Dios nos usa, Él es el heredero y nosotros somos coherederos, Él nos hace partícipes de la nueva obra. Ahora, entendiendo algo, nosotros somos la obra de Dios, pero es en el Espíritu, hermanos, es en el Espíritu, no en la carne, es en el Espíritu. A través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que se mueve en nosotros. Entonces, Dios nos hace partícipes cuando predicamos su palabra. Nosotros llevamos
no solamente, no solamente la sanación de los cuerpos, ¿verdad? Ya sea cáncer, sida, cualquier enfermedad. Cristo está vivo, Cristo sigue sanando personas, ¿ok? Pero no solamente eso. Cristo, y a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, pero todo comenzando con la obra de Cristo, el Señor está creando, y nosotros juntamente con Él. O sea, resulta que nosotros somos la obra de Dios. De hecho, por ejemplo, hay un pasaje donde Cristo, cuando le da vista al ciego, simbólicamente lo está formando. Así como una persona está trabajando por ejemplo, para hacer un cántaro y le está dando forma, simbólicamente ese es Cristo. Nosotros somos el cántaro y nos está dando forma. Esta es una persona que es ciego. Entonces Jesús le pone lodo, simbólicamente para nosotros, pero todavía no ve bien. Entonces le dice, ve y lávate en tal lugar, y entonces él va, se lava y puede ver. Entonces el Espíritu de Dios se mueve en nosotros para que podamos ver. No todas las personas que se congregan pueden ver. Hay un proceso. Entonces, debemos de entender eso, pero Dios nos hace partícipes ya una vez que nosotros podemos ver, para seguir hablando de su obra, o sea, su sacrificio, ofreciéndose Él como sacrificio por los pecados de la humanidad. Nosotros ya somos la obra, y para trabajar en la obra, que son nuestras almas. Entonces, cuando se habla de obra, debemos de entender el contexto, hermanos. El contexto. Por ejemplo, es muy típico escuchar a un teólogo católico. Ellos, por ejemplo, un evangélico le dice, no, la salvación es gratis, es por gracia, es sin obras. Entonces, usualmente un teólogo católico dice, sí, pero Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, por tu fe, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el teólogo católico dice, por ejemplo, si yo voy a misa, esa es una obra. Si yo me confieso, esa es otra obra. Si yo comulgo, tomo la Eucaristía, esa es otra obra. Si yo bautizo a mis hijos cuando son chiquitos, esa es otra obra. Esas obras nos salvan. Esas obras nos salvan. Eso es lo que, y no lo entienden. Ahora, hay algunos teólogos católicos que eventualmente el Señor les abre entendimiento para que entiendan el Evangelio. Los hay. De hecho, yo no era teólogo, yo simplemente era un simple creyente que entendía más o menos la doctrina católica, pero, o sea, la católica, no necesariamente entendía el Evangelio, y fue el Señor quien me abrió el entendimiento para entender las Escrituras. Fue Dios. Pero sí escuché yo a través de una persona que habló la verdad, cuando escuché que él dijo, y eso lo dice mucha gente, pero fue Dios cuando me abrió el entendimiento, cuando lo escuché de este hermano en la televisión, James Robinson, cuando dijo, tú no te ganas la salvación por lo que tú haces para Dios. La salvación es gratis, ya la salvación está ganada. Lo único que tienes que hacer es reconocer la obra la obra de Cristo Jesús, que Él murió por ti y Él te hace salvo. Ahora, yo en ese tiempo, yo me enfocaba, por ejemplo, entonces me voy a ir al cielo si yo me mantengo en eso.
Irme al cielo para mí en ese tiempo era ir a ese lugar maravilloso donde está Dios cuando me muera. Pero como el Señor me da el entendimiento, y de hecho ese es el ministerio en el que me puso a trabajar, en la obra de Dios, entonces resulta que el entrar en el cielo es entrar en el reino de Dios. Y ya ahorita, no para cuando me muera. Nosotros ya tenemos acceso para entrar en el reino de Dios, que no se puede ver, no es de este mundo, es espiritual, aunque sí podemos ver las obras de los que están en el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Entonces, cuando Cristo hace la obra en una persona y ya una persona está completa, ya lo único que tiene que hacer es permanecer dando testimonio y ayudando, siendo la ayuda idónea de Cristo, para seguir levantando el templo, para seguir haciendo obras. ¿Y cuál es esa obra? Para que Jesús se forme en las almas de los seres humanos. ¿Okay? Y vamos a mirar los versículos. Dentro de lo más común, a veces cuando hay debates, es por ejemplo Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe. Pero sin embargo, Santiago dice, vamos a mirar lo que dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Una cosa es la fe, yo tengo fe y ya. Esa no es fe. Es decir, yo tengo fe, o decir, yo creo, Señor. Hay personas que dicen que creen, pero en realidad no creen. ¿Cómo los podemos identificar? Porque viven en el pecado. Hermano, pero todos somos pecadores. Una persona que es esclavo del pecado, él es una persona sensual. Y lo vamos a mirar. Es una persona sensual. No está ahí todavía. Todavía no ha entrado en el reino de Dios. Cristo va a terminar la obra eventualmente. La va a terminar, porque lo que Dios comienza, lo termina. No es como nosotros que dejamos las cosas a medias. Cristo va a terminar la obra, hermanos. Él ya la hizo, Él ya cumplió. Ahora Él nos hace partícipes a nosotros para que nosotros vayamos y a la vez también Cristo siga formándose en nosotros. Entonces, dice, sí, podrá la fe salvarle. Ahora fíjense bien, salvación. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios, hermanos. Nosotros, antes de Cristo, estamos bajo la ira de Dios, porque servimos a la carne. Entonces, dice Pablo, antes éramos hijos de la ira. Pero ahora, que somos criaturas nuevas, ya la ira de Dios no es contra nosotros. Somos salvos. Salvos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Entonces, por ejemplo, a Pedro andaba predicando, lo metieron a la cárcel. Si él no hubiera, si el Señor no lo hubiera salvado de la mano de los religiosos,
A lo mejor a Pedro le hubieran cortado la cabeza ahí sin haber inclusive comenzado o apenas comenzando la carrera. Pero no, Dios los salvó. ¿Qué hizo? Dios mandó un ángel y el ángel los sacó de la cárcel. Eso es salvación. ¿Cuántas veces salvó el Señor a Pablo en relación para la justificación con el sacrificio de Cristo? Una sola vez. Para justificarnos a nuestro Padre Dios es solamente una vez. Para justificación, para salvación de la condenación, de la ira de Dios, Dios salvó a Pablo muchísimas veces. Muchísimas veces. Lo apedrearon, andaba en el barco, se iba a ahogar, o sea, el barco donde iba, el Señor lo salvó. Llegaron a una isla, lo mordió una culebra, el Señor lo salvó. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez el Señor salvó a Pablo. De eso se trata. La ira de Dios no es contra nosotros cuando nosotros andamos trabajando en su obra, predicando su obra, la obra de Cristo, pero también para que se forme Cristo en los corazones de las personas. Esa es la obra en la que esas son las obras en las que tenemos que trabajar. Y lo vamos a meditar aquí. Lo voy a hacer en dos estudios, fíjense bien. Aquí hay una obra, fíjense bien. Si nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios, dice Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vete en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esto no solamente es en la carne, sino también en el espíritu. ¿Quién es una persona desnuda? Bueno, no tiene para vestirse, pero simbólicamente una persona que anda tras el dinero. Hay que predicarle el evangelio una vez más, porque tiene necesidad de Cristo. Ya es iglesia, ya escuchó la palabra de Dios, pero tiene la confianza en el dinero. Entonces hay que compartirle, por ejemplo, eso yo lo hago aquí todo el tiempo. Hay que compartirle, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de Dios? Lo voy a poner así. ¿Por qué me dices bueno? Nadie es bueno, solo mi Padre. Cumple los mandamientos. Señor, no mates, no robes, no adulteres, no. Solo da los de la segunda tabla. Y dice, yo los cumplo desde joven, Señor. Y Cristo dice, y Jesús le amó. Y le dijo, si quieres ser perfecto, dice, te falta uno. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres, o sea, no seas idólatra, y ven y sígueme. Dice, y vas a tener tesoro en el cielo. Y él no quiso. Él prefirió las obras de las tinieblas. ¿Podrá esa persona ser salva? Sí, ¿qué tal si pierde todo su dinero? Y entra en amargura. Bueno, está listo para escuchar la palabra de Dios. Ya no tiene plata. También, si hay un hermano, yo tengo comida, yo tengo dinero. No mucho, pero tengo para sobrevivir. Y veo a mi hermano en Cristo que no tiene, están pasando necesidad y no tienen para comer. Y no le doy, no estoy llamando. Ese es el testimonio de que no estoy llamando. Y peor si digo, no, pues que trabajen. La palabra dice que el trabajo que no cobra. El hermano es reflojo, no quiere trabajar, yo no lo voy a mantener. Y tuercen la palabra de Dios. El Espíritu de Dios no nos va a decir eso. El Espíritu de Dios no nos dice eso. Eso es ahí la importancia de tener el Espíritu de Dios. Y alguno, ok, ¿de qué les va a aprovechar si no ayudamos? Así también la fe
O sea, la fe se manifiesta cuando hacemos las obras. O sea, si yo tengo fe, yo soy. O si tú tienes fe, tú eres la sal de la tierra. Tú eres como una luz, como una lámpara que se pone para alumbrar. Eso demuestra tu fe. Pero ¿cómo tienes esa fe? A través del Evangelio, hermanos. Entonces, a través del Evangelio, recibimos el Espíritu de Dios. Pero con el Espíritu de Dios también hay que obedecer. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen eso y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Fíjense cómo lo pone Pablo. Romanos 3, 20 al 28. Aquí está hablando de los 10 mandamientos, de la circuncisión. Yo le agregaría, porque está hablando de la ley. La ley son 613 mandamientos. Los más importantes son los 10 mandamientos. Pero aquí está hablando, por ejemplo, en el contexto Pablo habla de codicia. Codicia es no codiciarás. Codicia habla de eso no es amar. Eso no es amar. Si yo codicio, no estoy amando a Dios. Si yo codicio el dinero, no estoy amando a Cristo, no estoy siguiendo a Cristo. Si yo codicio a una mujer casada o una mujer del mundo, no estoy amando. No estoy amando. ¿Cómo voy a codiciar a la esposa de mi vecino, o la esposa de mi hermano, aunque sea la esposa de un incrédulo? No estaré amando. Entonces no podemos ser luz en la oscuridad si no amamos. En todo caso seríamos sensuales los que no tendría el Espíritu de Dios. Fíjense bien, Romanos 3, 20 al 28. Ya que por las obras de la ley, o sea, por cumplir los mandamientos, por dar diezmos, por ofrendar, por hacerse la circuncisión, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. O sea, aquí habla de justificación delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La ley apunta a Cristo, pero la ley también apunta al Espíritu Santo, el dedo de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Jesús, el Hijo de Dios, es un don de Dios para el mundo. El Espíritu Santo es un don de Dios para el que recibe a Cristo, para la iglesia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Así estaba en el ejemplo, en la figura. El sumo sacerdote hacía un sacrificio primero por él y después hacía un sacrificio para los pecados del pueblo de Israel, para el pecado de ellos. Esa es la Pascua. Esa es la Pascua.
Entonces se rociaba, todo está simbólicamente ahí. Hay muchos estudios muy buenos que apuntan a lo que es. Yo trato de no, hay muchos, o sea, sobran estudios en relación a eso. Entonces, es el sacrificio de Cristo Jesús el que limpia nuestros pecados. Entonces, el participar de ese sacrificio que Él hizo, esa obra que Dios hizo, que era simbólica en el pueblo de Egipto, pero viene y se manifiesta. O sea, ese era el símbolo, pero Cristo era la esencia de la justificación. Entonces, mientras tengamos la mirada en Cristo Jesús, somos salvos una y otra vez de la ira de Dios. Y otra vez, todos los días. Si empezamos a envanecernos y dejamos a Cristo, y lo vamos a leer, y empezamos a sentirnos mejor que otros, entonces ya estamos dejando a nuestro primer amor, que es Cristo. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios y no la de nosotros, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, se está hablando de las obras de la ley, no de la obra de la obra carnal de nosotros, de la obra, perdón, del Espíritu Santo. No, sino por la ley de la fe, la que estaba profetizada en Jeremías y en Ezequiel. De que yo voy a poner mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, o sea, por tener el Espíritu Santo en ustedes, ya son justificados porque ya creyeron, sin las obras de la ley, sin que hayas cumplido los mandamientos. Tú no los cumpliste, pero Cristo cumplió. Eso es en Él. Entonces, por darle crédito a en realidad de que Él es el único justo, nosotros somos justificados. Entonces ya, ahorita vamos a leer todo el contexto de Efesios 2, del 1 al 10. Pero antes de eso, primeramente, ahorita voy a regresar, vamos al Antiguo Testamento, lo que ya estaba escrito. Proverbios 1:23. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Fíjense bien. Cuando viene Jesús, el Espíritu de Dios está en él. Él hizo solamente lo que el Padre le decía. Estaba con él. Él era el vaso, se puede decir, físicamente. Entonces, por ejemplo, vamos a leer ahorita Juan 16. Dice, Señor, ahora creemos, ahora sí creemos, Señor, porque ya nos has dado entendimiento. Y Jesús les dice, todavía no creen. Todavía no creen. Porque no era en la carne, era en el Espíritu, hermanos. Una persona puede creer en la carne, mas no en el Espíritu. Jesús no recibe gloria de los hombres. Jesús recibe gloria de lo que a través del Espíritu de Dios hagamos. Pero ya es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, no nosotros. Dice Pablo, yo trabajé más que todos los apóstoles, pero no yo, sino el Espíritu de Dios en mí. Le da crédito, no él. Fíjense, hermanos, mediten esto, medítenlo. Salmos 9:11. Cantad
a Jehová, que habita en Sión, Jerusalén. Publicad entre los pueblos sus obras. Esto es en el libro de los Salmos. Esto lo escribió David. David vivió, que 1200, mil y tantos años antes, un poquito más de 1000 años antes de Cristo. ¿Qué era lo que publicaban los pueblos? La obra que Dios había hecho en Egipto, las 10 plagas, pero la 10ª plaga fue la Pascua. Canten a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Ellos tenían que haber ido a la tierra de Canaán y cantar y publicar, pero ellos no lo entendieron, ellos lo hacían literalmente. Entonces, pero también es simbólico, es profecía. Canten a Jehová que habita en Jerusalén, en Sión, en Cristo. Publiquen entre los pueblos sus obras, prediquen el evangelio. Pero resulta que también nosotros somos las obras, la nueva creación. Salmo 66:5. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Aquí cabe que no nos debemos de esconder. Nosotros somos la obra de Dios. La gente nos debe de ver. No es para que irnos a un monasterio y que ya y nunca nadie nos conozca. No, debemos de publicarlas. Debemos de ir y ese amor de Dios que está en nosotros, poderlo publicar a las naciones. Que la gente vea nuestro testimonio de que tenemos salvación en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se va a manifestar? Va a haber situaciones en donde, por ejemplo, hermano, tiene SIDA o tiene, qué sé yo, cáncer. Ya se va a morir. Gloria a Dios. Hay muchos testimonios de personas que tienen al Señor y viven para el Señor. Llegan a un hospital y no, pues usted ya tiene cáncer, ya se va a morir. Gloria a Dios, ya me voy a ir con el Señor. Y los doctores, los enfermeros se quedan, las enfermeras, ¿cómo? ¿No le da miedo? No, no me da miedo. ¿De veras? Ahí es en donde publicamos. Ahora nos podemos ir, pero también en realidad es una forma también para dar testimonio a los incrédulos de la fe que tenemos, de nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y resulta que regresamos con el doctor. Oiga, ya no hay cáncer aquí, ¿qué pasó? Para Dios no hay nada imposible. No es mi tiempo todavía, hermano. Debo de seguir trabajando en la obra de Dios. El Señor tiene que usar algo malo en nosotros porque Dios se manifiesta cuando somos débiles. Dios no se va a manifestar ahí cuando andamos de presumidos, ahí andamos presumiendo que Dios nos ama. Eso, ¿cómo se va a manifestar Dios así? Dios se manifiesta en nuestras tribulaciones. Dios se manifiesta en nosotros ahí donde la gente tiene miedo. Nosotros no tenemos miedo. Pero es Dios en nosotros. No podemos presumir. Por eso dice, venid y ved las obras de Dios, tan temibles en hechos sobre los hijos de los hombres. Salmo 77:12. Meditaré en todas tus obras. Ahora, meditar también en las obras, en todo lo que Jesús hizo. Así como Cristo lo hizo en la carne, así lo hace el Padre en el Espíritu también. Y hablaré de tus hechos. 86:8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras
que igualen tus obras. Nosotros somos las obras. ¿Quién le puede dar vista a un ciego? Solamente Dios. Ahora, algo negativo. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Esa es una obra abominable. Dios no existe. Esa es una obra abominable. No hay quien haga el bien. O sea, una persona que no hace el bien es como decir, Dios no existe. Es lo mismo, es lo que está diciendo aquí David en su corazón. Porque dice, no hay quien haga el bien. Ahora, eso es en la carne nadie hacemos bien. Salmos 33:15. Él formó el corazón de todos ellos, el nuevo corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, para que veas mis caminos. El Señor quiere nuestro corazón. Atento está a todas sus obras, a nosotros que somos la obra. Salmo 103:22. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. Está hablando de femenino aquí, y lo somos, porque somos la esposa de Cristo. Está bien traducido. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. Fíjense bien, medítenlo. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Alma mía a Jehová. Son las obras que hizo Cristo, pero también las almas. El corazón nuevo en las almas. Debemos de bendecir. Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras. ¿Cuántos hay en el libro del Apocalipsis? Juan no los pudo contar, porque eran muchos. Oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. 106:2. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? Predicará el Evangelio. ¿Quién contará sus alabanzas? 106:29. Algo negativo. Provocaron la ira de Dios con sus obras, o sea, apartándose de Dios. Y se desarrolló la mortandad entre ellos. Fíjense en este versículo, 145:10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Aquí tus obras no está hablando aquí tus obras está hablando de nosotros. Y tus santos, nosotros que somos la obra de Cristo, o sea, los santos, te bendigan. O sea, es Cristo quien hace esto en nosotros. Es Dios quien hace esto en nosotros a través del Espíritu de Dios. Pero entiendan, nosotros somos la obra de Cristo. Una es la obra de Cristo, o sea, lo que Él hizo, Él se ofreció por nosotros.
Él hizo obras dando testimonio de que el Padre estaba con él, formando, dándole vida a los que estaban muertos, dándole oído al sordo, le abrió los ojos a los que no veían. Eso éramos nosotros antes de llegar a Cristo. ¿Ok? Fíjense cómo lo dice Juan. Ya una vez que somos iglesia. ¿Ok? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué hizo el diablo? ¿Qué estaba haciendo el diablo cuando vino Cristo? Había una mujer encorvada, que ya tenía 18 años encorvada. Y Jesús la sanó. Y cuando la sanó dijo, el diablo, Satanás tenía a esa mujer, esa es la obra de Satanás, la tenía encorvada. Y Jesús vino a deshacer o a desatarla de la obra del diablo, de Satanás, a la que Satanás la tenía atada. Esto es con todos, hermanos. A María Magdalena le expulsó 7 demonios. 7 demonios. Hubo uno al que le sacó ahí cientos de demonios, miles de demonios. El endemoniado. Vino a deshacer. Son nosotros que nos tiene Satanás cuando andábamos en el mundo, nos tenía con un lazo, nos tenía con cadenas, como esclavo, trabajando para el diablo, usándonos como vasos para trabajar para él, haciendo maldad. Cuando recibimos el Evangelio y seguimos al Señor, entonces, cuando seguimos al Señor, Cristo deshace, lo sigue haciendo, las obras del diablo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir practicando el pecado? Juan 14:12, fíjense bien. De cierto os digo. Esto es trabajando Cristo con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que ya está en él. ¿Ok? El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, eso ya lo expliqué, porque yo voy al Padre. O sea, nosotros lo que pedimos a Cristo, y si andamos caminando con Él verdaderamente, Él nos escucha. Y Él le dice al Padre. Y todo lo que Él le pide al Padre, todo se lo concede. Entonces lo que nosotros le pedimos correctamente en el Espíritu, el Señor nos lo concede. Nosotros tenemos esa potestad, tenemos ese poder en Cristo, pero si caminamos con Él, si creemos verdaderamente en Él. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que Él quiere da vida. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Tan simple como eso, hermanos. O sea, esto está bien simple. Si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos reconocemos pecadores, lo podemos entender. El Espíritu es el que da vida. Entonces, si nosotros ya tenemos una nueva vida, hemos nacido de nuevo, lo que hacemos en la carne, o sea, si no nos mantenemos en espíritu, despierto, orando,
estudiando la palabra de Dios y orando todos los días. O sea, para mantenernos despiertos, porque no debemos de dejar. Fíjense, en el tabernáculo había personas encargadas. Se comenzó a hacer el fuego, que es simbólico del Espíritu Santo. Entonces, ese fuego, el Señor les dijo, ese fuego nunca se debe de apagar. Entonces había personas que estaban encargadas de avivar ese fuego para que no se apague. Con ese fuego era con el que quemaban los sacrificios, lo que comían los levitas. Se quemaba la grasa. Ahora, muchas veces los levitas se comían la grasa porque eso es lo que más les gusta. Lo que más gusta, nos gusta la grasa, esa es la verdad, nos gusta la grasa, que es simbólico del orgullo, de soberbia, de vanidad. Entonces, por ejemplo, la Pascua se debería de comer asada. Cristo no tenía nada de grasa, nada de soberbia, nada de orgullo. Pero también nosotros al comer la Pascua también debe de ser con panes sin levadura, con hierbas amargas. ¿Okay? Entonces debemos de comerlo no hipócritamente. ¿Okay? Entonces, no siempre andamos despiertos, no siempre. De repente nos vamos... se los decía. Entonces, ese fuego que debería de estar avivado 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, se debía de cuidar, que era simbólico del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya dejaste apagar el fuego. Y tenía miedo, por consecuencia tenía miedo. Dios lo llamó para predicar el Evangelio. Era siervo de Dios, pero se había dormido. Se había descuidado el fuego. Y Pablo le dice, Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu que ya está en ti. O sea, el Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu de Dios está ahí. Él lleva nuestras oraciones con el Señor. El Espíritu de Dios está ahí. Pero nosotros debemos de estar en comunión con nuestro Padre Dios a través de los ángeles, a través del Espíritu de Dios, que los ángeles de nosotros están en la presencia de nuestro Padre Dios. Entonces, si andamos enfocados en las cosas del mundo, y de hecho lo hacemos, porque nos dormimos, tenemos que estar despiertos. Despiértate, despierta, alma mía, y alaba a Jehová, dice David, si mal no recuerdo, es David. La carne para nada aprovecha. Si yo me congrego, si yo voy por acá, que yo voy a ir a misa, que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer el otro, todo lo que es en la carne, para nada aprovecha. Entonces lo más importante es, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿O soy carnal? ¿Cómo puedo yo ver si soy carnal o soy espiritual? Bueno, ¿qué sale de tu corazón? ¿Bendices cuando te maldicen? ¿Golpeas cuando te golpean? ¿Amas al que te desprecia? ¿Eres esclavo de algún pecado? Si eso es así, hermanos, tú tienes un problema. Tú tienes un problema. No has creído todavía. El Señor se está formando en ti. El Espíritu Santo te tiene que estar... No puedes decir que no sabes. ¿Qué será lo que dice el Señor? Sí lo sabes. Sí lo sabes. No te hagas. No te hagas. Dice por ahí un pastor, no os hagáis. No, eso no está en las escrituras, pero él lo dice así vacilando. No os hagáis, sí sabes lo que estás haciendo mal. ¿Qué tienes que hacer? Señor, esto lo estoy haciendo mal, Señor, perdóneme, Señor, ayúdeme, Señor.
Confiesa tu pecado y dedícale al Señor. Dedícale al Señor. Señor, soy un avaro. Señor, soy un lujurioso. Señor, me encanta esto, Señor. Me encanta el mundo, Señor. Señor, no quito la mirada de la mujer de mi prójimo, Señor. Perdóneme, Señor. Tú confiesas tu pecado, tenemos abogado que es Cristo Jesús, Él nos perdona. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca el rostro de Cristo, busca a Jesús, busca a Jesús, busca a Jesús, busca a Jesús. O sea, fíjense bien, no se trata que te enfoques en tu pecado y que trates de dejar tu pecado, no, enfócate en Cristo. Medita en la obra de Cristo. Cristo Jesús, Señor, yo quiero conocerlo, Señor. Yo veo y veo por aquí, veo por allá, pero todavía no le conozco, Señor. Yo lo quiero conocer, Señor. Señor, yo le entrego mi corazón, Señor. Busco su rostro, su voz, su rostro busco, Señor. Aférrate día tras día. Y en la medida que tú estás siempre buscando el rostro del Señor, tú estás despierto. Y Cristo se está formando en ti. Y Cristo te saca de la esclavitud cuando menos piensas, porque Cristo viene cuando menos lo esperas, y hasta tú te quedas, ah, caray, ah, caray, ah, caray, ya no me importa el dinero. Y no sabes ni cómo pasó. Es que era un demonio que te tenía esclavizado ahí. O a lo mejor ya te sacó de la esclavitud de la lujuria. Y tú dices, ya no siento eso. Es Cristo que te quitó ese demonio de la lujuria. O a lo mejor de las mentiras, a lo mejor eres el más mentiroso ahí de tu casa. Y tú dices, no, es que a mí siempre me gusta echarle ahí para que se oiga bonito y soy bien mentiroso. Y de repente tú dices, ah, caray, ya no siento la necesidad de echar mentiras. Es Cristo. Pero eso es fruto, hermanos. Ya estás dando fruto. Eso es fruto del Espíritu. Y ya comió Dios, el Padre, y ya comió Cristo, y ya comiste tú juntamente con Cristo. Esa es la cena, lo que habla en el Salmo 23. Entonces, ¿de qué se trata? Buscar a Cristo, buscar a Cristo, y 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 enfocado en Cristo, y no apartar la mirada de Cristo, porque cuando la tienes en Cristo, la tienes en el Padre. Y la mirada en Cristo, y la mirada en Cristo, y la mirada en Cristo, y vas a estar dando fruto. Vas a estar dando fruto. Pero si estás enfocado, no, ya no voy a mentir. No vas a poder. No, ya no voy a mirar a las viejas encueradas aquí en el internet. No vas a poder. Eso es carnal. Eso es carnal. Esa es una obra de la carne. Si tú dices, ahora vamos a decir que tú te pones los pantalones y dices, ya no voy a ver viejas encueradas. Y lo haces. Bueno, resulta que te vas a andar presumiendo después y vas a andar predicando, ustedes pecadores que andan viendo pornografía. Y caes de la gracia. No es así, hermanos. Es a través del Espíritu de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Meditar lo que Cristo dijo, y lo que Cristo habló ya estaba en el Antiguo Testamento. Todo lo que Cristo habló ya estaba escrito. Desde Génesis hasta Zacarías. Hasta Zacarías. Malaquías, ahí como que no sonó bien. Hasta Malaquías, ahí Zacarías como que no sonó bien, Señor. Hasta Malaquías. En la Reina Valera, dependiendo de la Biblia, que si hay una persona que lee la Biblia católica, pues no recuerdo cuál es el último libro en la católica. Entonces, el enfoque es hacer obras.
te alaben, oh Jehová, todas tus obras, pero no las obras de la carne, las obras de la ley. Ok, ahora vamos a leer el contexto, ahora sí, de Efesios. Fíjense bien, esto ya es en el Nuevo Testamento, esto ya es Pablo hablando en relación a la verdad, en relación a la gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Déjenme leerles primero. No, ya se los leí. Sí, ya se los leí en relación a Juan. A Juan 16. Fíjense bien, creo que no se los he leído. Juan 16. Antes de irse Jesús, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas o de las congregaciones. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Matar también quiere decir juzgar. ¿Okay? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho, ahí está, porque no lo conocen. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió, al Padre, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, les ha llegado la tristeza a vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo nos consuela, el Consolador no vendría a vosotros. Les conviene que yo me vaya para mandarles al Consolador. ¿Y qué va a hacer el Consolador? Mas si me fuera, se los voy a enviar, se los enviaré. Y todo comenzó en Hechos 2, cuando reciben, en Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, alabando a Dios, glorificando a Dios. Cuando Él venga, fíjense, aquí está. Cuando el Espíritu venga a ustedes, convencerá al mundo de pecado. Si una persona no recibe el Espíritu Santo, una persona no se puede arrepentir. Entonces, ¿qué es primero, el arrepentimiento o recibir el Espíritu Santo? Necesita una persona escuchar el Evangelio para que a través del Evangelio reciba el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado. Y lo va a convencer que no es por miedo. No es por miedo. Es por amor. Está en Romanos 2. Está en Romanos 2. Déjame dárselos. Porque a veces en Romanos 2 es como 2:5, algo así. 2. Aquí está, es 4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Dónde comienza la benignidad de Dios? Con Cristo Jesús. Ahí comienza con escuchar el Evangelio. ¿Cómo sé que Dios me ama? Una persona cristiana que dice eso no tiene entendimiento. ¿Cómo que? Entonces no conoces el versículo más famoso de la Biblia, porque cuánto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios, conocer al Padre. Entonces, una persona que no recibe el Evangelio no puede recibir el Espíritu Santo. Una persona que no recibe el Espíritu Santo no se puede arrepentir. Entonces, ¿cómo vamos a ir al mundo y decirle a la gente que se arrepienta? ¿Cómo se va a arrepentir? Eso es carnal.
Eso es predicar carnalidad. Una persona no se va a arrepentir si primero no escucha el Evangelio y recibe el Espíritu. Y el Espíritu, aquí está lo que dice Jesús. Y el Espíritu, ¿qué va a hacer? Lo va a conducir a toda la verdad. A toda la verdad. El Espíritu le va a ayudar a arrepentirse. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, entender el Evangelio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado. No creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. Y Él es nuestro abogado, Él es nuestro redentor, Él nos compró. Le pertenecemos. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio. Pecado, justicia y juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya fue juzgado. Todo lo que vemos nos pertenece ya, hermanos. Todo. Todo. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, porque eran carnales. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia lengua, cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, lo que el Señor le diga. O sea, los ángeles van a hablar lo que Jesús les dice. Sino que hablará todo lo que oyere y no es contradictorio a lo que dice el Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oh, no, ya no hay profetas. Oh, entonces Cristo es un mentiroso. Aquí dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nada hará Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. El Señor nos dice lo que viene. Y ya con el conocimiento de la palabra podemos ver en qué estación estamos. ¿Estamos en el invierno? ¿Estamos en el otoño? ¿Estamos en la primavera? ¿O estamos en el invierno? ¿Cuándo es cuando estamos en el invierno? Es cuando estamos sufriendo. Dice, Él me glorificará, el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, nosotros, sus ovejas, y os lo harás, bueno, en este caso, y os lo hará saber a nosotros. Todo lo que tiene el Padre es de Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿De qué está hablando aquí? De su amor, pero también de nosotros, porque el Padre nos ama a nosotros, sino para que nos mandó a Cristo Jesús. Dice, y os lo hará saber. Ahora, para poder llegar a Cristo, sufrimos. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quieres decir todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Un poco. Vino Jesús, se murió, se fue y regresó y se manifestó en el camino de Maús, en la casa, cuando se presentó a los apóstoles donde no estaba Tomás. Después se le presenta cuando está Tomás, porque él no había creído todavía. Dicen, yo no creo, si no meto mi dedo ahí no voy a creer. Y fíjense, aquí es donde entran las bienaventuranzas. Cuando la gente se muera, toda la gente va a creer en Cristo. Todos los incrédulos, los ateos, todos van a creer. Cuando se mueran van a saber. Pero Jesús dijo, bienaventurados. Tú porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados
los que sin haberme visto han creído. Entonces, el Señor nos manda a que creamos aquí, aún sin verle. Entonces somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque Dios ya va a estar delante de nosotros y atrás de nosotros. El que se meta con nosotros se mete contra Dios. Así de simple. Por eso somos bienaventurados. Si creemos, pero verdaderamente, no hipócritamente. De cierto os digo que vosotros llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Ándele, para que se le quite. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Escuchamos la palabra de Dios. Nos gozamos por un tiempo. Gracias, Señor, tú eres bueno. Pero todavía no somos tierra buena. Todavía no lo somos. Y andamos ahí, gracias, Señor. Entonces nos viene la persecución por causa de la palabra. Y ¡ay, Señor! Entonces ya andamos ahí. Y el Señor nos busca. Y ahí cuando andamos ahí, ¡ay, Señor! Y pasamos tristezas. Esa tristeza, si nos aferramos a mantener la mirada en Cristo Jesús, se mantiene porque nuestra fe es probada, se convierte en gozo, y es el gozo en el Espíritu Santo. Ese es fruto. Entonces fíjense, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Te han tratado mal? ¿Has sufrido? Bueno, si todavía no tienes el gozo del Señor, eres como la mujer cuando da luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ¿qué hace una mujer cuando está en el parto? Está, ¡ay, ay, 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 ay! Y tiene dolores de parto. Eso hace un pastor ahí cuando está predicando y predicando. Y ¡ay, otra vez, Señor! Y algunos pastores mejor cuitean. Dicen, Señor, este pueblo es bien cabezón, yo estoy harto. Nunca entendió estos versículos. Oh, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Pero resulta que el niño también sufre. ¿O a poco creen que el niño anda ahí tratando de pasar por la cabida pequeña y no puede pasar y el niño se la anda gozando? No, el niño también está sufriendo, pero no nos acordamos. ¿O tú te acuerdas cuando ibas por el canal de tu madre para nacer? No nos acordamos. Eso es simbólico y de que ya una vez que nacemos de nuevo, ya no nos acordamos de las tristezas que sufrimos para llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque esa angustia, ese dolor se transforma en gozo. Entonces ya ahí, por ejemplo, los apóstoles o todos, cuando vemos que una persona nace de nuevo y ya sirve al Señor, nos gozamos juntamente con Él, porque sabemos lo que quiere decir eso. Pero un niño no puede nacer de la noche a la mañana. Va a andar por ahí que se va por este. Esa es la gran tribulación, hermanos. Y se va a ir a otro lado por allá a ver qué me dice este profeta. Y se va por otra doctrina. Y debemos de seguir orando y orando y orando y orando así como la nodriza cuida de su niño. Así deben de ser los pastores. Cuidar de las ovejas. Así debemos de, así, yo oro por ustedes, a los que no conozco, aunque no los conozca, yo oro por ustedes. Y mis oraciones son escuchadas. Yo sé que mi Señor me escucha para que ustedes sean bendecidos. No para que les dé dinero no, para que les dé las verdaderas bendiciones. Que tengan fe, que tengan confianza en el Señor, que se puedan gozar en el Señor, que tengan la paz de Cristo en sus corazones. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
Estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no hablaré con alegorías, sino que hablaré. Claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado. Y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso te creemos que has salido de Dios. Todavía no recibían el Espíritu Santo en sus corazones. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Todos hacemos esto, hermanos, antes de llegar a los pies de Cristo, de recibir el Espíritu de vida. Todos hacemos esto. Mas no estoy solos porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. En la carne tenemos aflicción si vivimos carnalmente. Pero confiad, si se mantienen despiertos, yo he vencido al mundo. Esto tiene un alcance, hermanos, tiene un significado que olvidarse. Solo en simples palabras. Cuando tú buscas el rostro de Cristo, esa paz de Cristo se viene a tu corazón y no hay nadie que te la quite. Nada ni nadie te la quita. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. Entonces se trata de creer el Evangelio, de creer a través del Espíritu Santo. Entonces es bien importante, hermanos, ya una vez que saben, ya tienen el Espíritu los conduce a toda la verdad. Ya dieron fruto, bueno, ¿cuántas veces se le corta fruto a un árbol? No solamente una vez. ¿Cuántas veces dio fruto Pablo? Muchas veces. Ánimo, Pablo. Ánimo, de hecho hasta le profetizaron. Le dijeron, Pablo, no vayas, no vayas. Pero resulta que el Espíritu Santo le dijo, vas a ir a Roma, te van a llevar. Pero ánimo, Pablo, yo estoy contigo, Pablo. Y cuando iba Pablo, estaba preso y de repente, les digo, o sea, iban en el barco andaba ahí a la deriva. Pablo pensó que iba a morir, el Espíritu de Dios le dijo, no te vas a morir, nadie va a morir. De los que están aquí contigo, nadie va a morir. Se va a perder la nave, pero ninguno va a morir. Eso también es simbólico. Esta es una nave, este cuerpo pecaminoso es una nave. Esta nave perece, pero no el alma de nosotros, hermano. Entonces, ellos obedecieron. Ahí iban esclavos, los iban a matar los romanos. Y Pablo les dijo, no maten a ninguno. Entonces hubo una persona ahí que la persona que estaba a cargo creyó. Entonces esa nave se perdió y llegan a la isla y el Señor lo salvó. El Señor salvó a Pablo. Lo muerde la serpiente. Entonces los que estaban ahí dicen, no hombre, ese sí está maldito, pues si encalló el barco, no se murieron en el mar, pero los sale del agua y ya lo mordió una serpiente. No hombre, ese está maldito. Pero cuando vieron que lo mordió la serpiente y Pablo no se murió, pensaron que era un Dios, un hijo de Dios. O sea, Dios usó esa mordedura de esa serpiente a Pablo. ¿A poco creen que no le dolió a Pablo esa mordedura? Le dolió la mordedura que le dio la serpiente, pero Dios usó eso
para que la gente de ahí estuviera dispuesta para escuchar el Evangelio. Entiendan eso. Nosotros cuando predicamos, entonces van a pasar cosas en nuestras vidas, pero Dios va a usar eso para que Dios se manifiesta su poder en esas cosas, para que vean que Dios está con nosotros. ¿Para qué? Para que escuchen el Evangelio. Fíjense, aquí hay una persecución. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos por lo que habían hecho los discípulos de Dios, y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esa es una tribulación. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, un ángel de Dios, imagínate, que viene y te saca de la cárcel. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Anunciad las obras de Dios. Esta es una obra. Esta es una obra. ¿Qué? Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta es una obra. Esas son las obras que debemos de hacer. Al que le fue llamado a hacer esto, lo debe de hacer. Lo que yo estoy haciendo ahorita, esta es otra obra. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de él y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en que vendría para aquello. Y viene alguien y les dice, aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. ¿Quiénes son los que se opusieron contra los verdaderos predicadores? Los religiosos. ¿Quiénes son los que se oponen contra nosotros? Los religiosos. Los religiosos. Segunda de Corintios 3:6. Aquí el enfoque son las obras que debemos de hacer. Debemos de proclamar el Evangelio. Debemos de sanar a los enfermos. En la carne y en el espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Uno de los dones es milagros para sanar a los enfermos. Enfermos del cáncer, del SIDA, del coronavirus, de lo que sea. Del MS, esclerosis múltiple, de lo que sea, enfermedades feas. Cristo está vivo, hermanos, todavía. Pero no todos tenemos los mismos dones. El predicador anda por acá, el que hace milagros anda por acá, el que tiene don de estos anda por acá. Debemos de estar unidos. Se hace un milagro, no tanto para que se haga el milagro y la gente siga en el mundo. Se hace el milagro para predicar las buenas nuevas de salvación. Solo conveniente no es lo que hace Cash Luna o Benny Hinn, de que se vean los milagros ahí para que la gente vea. No, es para predicar el Evangelio. O para enriquecerse, no. Lo más importante no es que una persona sane del SIDA o del cáncer. Lo más importante es que nazca de nuevo, que reciba el Evangelio. Porque ¿de qué le sirve a una persona? Fíjense, Jesús sana a una persona que no se podía parar de nacimiento. O sea, no se podía levantar. Estaba paralítico.
Y viene Jesús y lo sana. Y viene, se lo encuentra Jesús después y le dice, no peques más, para que no te venga algo peor. Resulta que yo saqué un demonio de ti, el que te tenía paralizado ahí. Pero si tú regresas al mundo, van a venir 7 demonios con él y entonces ya no vas a estar solamente paralítico. Vas a tener sarna, vas a estar ciego, vas a estar... Si antes era amargura, la amargura va a estar peor. Entonces lo más importante, hermanos, es que una persona tenga vida en abundancia, que nazca de nuevo para el Señor y que viva para el Señor. Eso es tener vida en abundancia. Entonces fíjense cómo Pablo les dice a los corintios en 2 Corintios 3:6, cómo nos hace ministros, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Nosotros no debemos de andar predicándole al mundo los 10 mandamientos, sino del Espíritu. Entonces, ¿cómo le predicamos a la persona para que reciba el Espíritu? El Evangelio. Porque la letra mata. Toda persona que anda predicando los 10 mandamientos le va mal, es hijo de la ira. Les va mal. Entonces tenemos que tener compasión también de esos malos predicadores. Debemos de orar por ellos también, porque si Dios es misericordioso con unos, Él es misericordioso con todos, incluyendo los malos predicadores. Pero un predicador que anda envanecido no es el tiempo que nos va a escuchar. ¿Cuándo es cuando voy a escuchar un predicador que anda enseñando falsa doctrina? Cuando Satanás, que es el martillo de Dios, lo agarre a martillazos. Imagínate agarrar a martillazos ándele, para doblegar el orgullo. Satanás es el martillo de Dios. Y ahí cuando estoy, ay, Señor, ya no puedo, ahí ya está más dispuesto para escuchar el verdadero evangelio. Y de hecho hay personas que el Señor los ha rescatado de andar, yo los he visto. ¿Puede el Señor rescatar a Cash Luna? Sí. ¿Puede el Señor rescatar aquí en este mundo a Joel Osteen? Sí. Los únicos que no tienen perdón aquí son los que han blasfemado en contra de un verdadero profeta. Esos ya no. Dijo el Señor, ni en esta vida ni en la otra. Son los únicos. Entonces, he ahí la importancia de no hablar a la ligera. Resulta que si yo soy un verdadero profeta y una persona que habla contra mí, del mundo, no creyente todavía, no que una persona pueda tratar de ver si yo soy, eso no es. Una persona que recibe el Espíritu Santo no va a maldecir a otra persona que tiene el Espíritu Santo. Mas una persona que no tiene el Espíritu de Dios y habla en contra de un verdadero profeta, que habla por el Espíritu de Dios, esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado no tiene perdón ni aquí ni en la otra. O sea, va a pasar las 7 plagas. Va a sufrir las 6 plagas aquí y va a sufrir la plaga, la separación, cuando se vea separado de Dios en la otra vida. Pero acuérdense, es por un tiempo, no es para siempre. No es para siempre. Va a recibir ese castigo para doblegar su orgullo. Porque el Espíritu es el que da vida y está renegando del Espíritu del que da vida. Entonces, ¿cómo Dios le va a dar vida cuando está renegando de la vida misma? Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por cumplir los mandamientos, porque se hacen la circuncisión, porque dan diezmos. Ya no se dejen engañar, hermanos. Si ustedes se congregan en algún lugar y les piden diezmos, no den diezmos. No les den. No hagan partícipe de un pecado que ya no es así. Nosotros no estamos bajo eso. Yo nunca les he pedido diezmos, que me den diezmos.
¿Por qué? Porque sí se los digo, pero alegóricamente. Es el fruto es el diezmo. Tu tiempo es diezmo. En tu tiempo, oren, estén despiertos, eso es diezmo. Unos le dedican su vida al Señor al 30, dan fruto al 30, al 60, al 100. Dice, y hace maravillas, lo hace por las obras de la ley. Entonces, la diferencia de las obras es que una persona que se quiere justificar porque va a la iglesia y se congrega, esa es falsa doctrina. Una persona que se quiere justificar para con Dios porque cumple los mandamientos, esa es falsa doctrina. Esas no son las obras, esas son obras, esas no son las obras que Dios quiere. Porque están negando a Cristo. Se cae de la gracia cuando una persona hace eso. Una persona que predica los 10 mandamientos para salvación, y esto lo hacen muchas congregaciones, los testigos de Jehová, los católicos, los adventistas, los sabatistas, muchos evangélicos también. Primero vienen y hablan de la salvación acerca de la gracia, pero luego vienen y condenan a los católicos porque le rezan a María. No, ustedes son idólatras. Y hacen un tutti frutti. Hacen un tutti frutti. Nosotros debemos de predicar a Cristo, y a Cristo, y a Cristo, y a Cristo, y estar en comunión con Cristo. No es por las obras de la ley. Cuando predicamos a Cristo, a mí el Espíritu de Dios me dijo que honrara a mi Padre Dios y no a la Virgen María. Yo le rezaba a la Virgen del Carmen, la del escapulario. Entonces, el Espíritu de Dios me lo dijo, me lo hizo, me dio el entendimiento. Entonces, ¿cómo es que a mí me lo mostró? O sea, todo se los muestra, lo único que tienes que hacer es buscar al Señor. Es el Espíritu de Dios el que te da el entendimiento. Voy a terminar con esto. En la primera parte. La segunda parte me voy a enfocar en las 7 iglesias y en Judas. En las 7 iglesias del Apocalipsis. Gálatas 5, 16 a 23. Aquí está, hermanos, las obras. O sea, una persona que predica la ley para salvación no sabe nada. Y anda haciendo esto, las obras de la carne. Una persona que predica a Cristo y está en comunión con Cristo, tú puedes ver el reino de Dios en él. Tú puedes ver la luz en esa persona. Porque el amor de Dios está en esa persona. Digo pues, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. O sea, debemos de andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfacer esto. Vamos a ver qué es lo que no debemos de satisfacer. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Acuérdense, Cristo viene a deshacer las obras de la carne. Para que, dice Cristo, el Espíritu es animoso, pero la carne es débil. Pero si son guiados por el Espíritu, olvídense de los mandamientos. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, deja que el Espíritu Santo te vaya guiando. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Estar siempre en presencia de Dios, en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne. Si tú miras a un predicador que anda predicando mal, por decir, son ejemplos, hermanos, y como les digo, salen a la luz. Como yo les he dicho,
Oremos por todos. Yo les he dicho, Dios puede cambiar el corazón aún de Cash Luna. Pero fíjense bien, Cash Luna, que anda enseñando mal, así como Joel Austin, que están enseñando mal, se van a manifestar algunas de estas obras. Fíjense bien, adulterio. Se van a manifestar, ¿por qué? Porque son carnales. Fornicación, inmundicia, lascivia. La idolatría ya se está manifestando porque aman el dinero. Hechicerías, de hecho son hechiceros, porque están enseñando un falso evangelio. Enemistades, yo no los he visto así. No es que yo me la pase viendo a ver qué andan haciendo mal, no. Lo que pasa que ni tampoco tengo envidia de ellos. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Podrá a lo mejor un día mirar ahí a Joel Osteen, bien pedo. Sí, aunque nunca haya tomado. ¿Por qué? Porque no lo está protegiendo el Señor, no está bajo la protección del Señor, porque anda enseñando mal. Ahora Dios tiene paciencia para que se arrepientan. Dios le da un periodo de tiempo y la paciencia de Dios es más grande que la de nosotros, hermanos. Nosotros, este lo va a entregar a Satanás y de volada. No, la paciencia de Dios no tiene límites. O sea, Dios es paciente. Pueden pasar 20, 30 años esperando la conversión de una persona y si la persona no se convierte, entonces se manifiestan los pecados. Se manifiestan eventualmente. No lo digo yo, lo dice Pablo. No es que yo esté inventando. Contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amolesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Todavía no están en el reino de Dios. Una persona no puede heredar el reino de Dios porque tienen lujuria del mundo. ¿Cómo quitamos la lujuria del mundo? Buscando a Cristo Jesús. Es gratis, es gratis. Mas el fruto del Espíritu es amor. Yo he visto el amor en sacerdotes católicos. Lo acabo de ver en un predicador adventista. Yo no ando buscando, y a veces estoy viendo las noticias, sale un predicador ahí, lo puse. Yo a veces pongo predicadores así al azar, para escuchar, a ver lo que está pasando en el mundo, y resalta algún versículo, y agarro ese versículo, y el Señor me da otro, y luego ya vengo y hago el estudio. De alguna razón salió el versículo acerca de las obras y por eso estoy haciendo este estudio. Se llama Joel Barrios. Yo he escuchado otro predicador adventista y un día, que es el que mi hermano en la carne, mi hermano carnal, es adventista y se la pasa predicando el sábado, no los 10 mandamientos, pero sobre todo el sábado. Y habla mucho de su pastor. Entonces, yo empecé a escuchar a Joel Barrios sin darme cuenta que era adventista. Lo empecé a escuchar y yo digo, ¿saben qué hace él? Él predica a Cristo. Él entiende. Es adventista, sí, pero en el fondo yo creo que él conoce la verdad. Él sigue se puede decir, de lo que le enseña acerca a Ellen G. White. Miré una o dos lecturas en relación a la palabra de Ellen G. White, pero él predica a Cristo. Eso cuando lo escuché digo,
Él predica a Cristo. Lo mismo que yo predico aquí. Ahora él habla un poco acerca. Él dice, si tú no tienes a Cristo, tú no puedes amar, tú no puedes. Pues, al último se trata de dar fruto. Ahora, puede una persona sabatista entrar en el reino de Dios. Yo era católico y entré en el reino de Dios. El Señor me llamó siendo católico. Ahora, el Espíritu me lleva a toda la verdad, y toda la verdad es Cristo. Entonces ya entendí que no era por ir a misa. Ya el Señor me lo había dicho muchos años antes, pero yo no lo entendí. No es por ir a misa. Me quebrantó el Señor cuando me lo dijo. Yo digo, ay, Señor, no lo entiendo. Yo no te he sido fiel, Señor. Yo he faltado muchas veces a misa, porque era de la forma que yo me quería justificar para con mi Padre Dios, porque eso es lo que enseña el catecismo, que debo de cumplir lo que está escrito en el catecismo, y que es en relación a los sacramentos, y uno de los sacramentos es la Eucaristía, el ir y participar del Día del Señor. Se le llama el Día del Señor, que es el domingo, y días festivos, y yo muchas veces no fui, y sin embargo el Señor me dijo que me amaba, aun cuando yo no iba los domingos a misa. Entonces yo digo, caray, pues aquí algo está mal, Señor. ¿Estoy mal yo o estás mal tú? O el que me habló no es, o es un falso profeta en la Iglesia Católica. Porque hay un grupo de oración que se llaman, ¿cómo se llaman? Que son así muy parecidos a los pentecostales. Ahorita no recuerdo cómo se llama el movimiento pentecostal, pero tiene otro nombre. Yo miré ahí personas que hablaban en lenguas, y había uno que interpretaba las lenguas. Dios hablaba con una persona hablando en lenguas y una interpretando las lenguas. Y de esto me habló el Señor en relación a de cómo me confundió. ¿Por qué? Porque va en contra de la doctrina. Por eso me confundió, porque me enseñaron mal. Pero me hablaron de Cristo. Me hablaron de Cristo. Entonces yo no puedo hablar de los sacerdotes católicos que me hablaron de Cristo. Sí, me enseñaron unas cosas mal, pero me hablaron de Cristo. Entonces, al último, ¿quién es el que busca las ovejas? Es Cristo quien nos busca, no nosotros. Es Cristo quien te buscó a ti, o quien te busca a ti, no yo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo en la persecución, amor, ahí donde el mundo no puede amar, gozo en la persecución, paz, paz, ahí donde el mundo no puede tener paz. Porque esto es del Espíritu, hermano, no es carnal. Paciencia, no así como las madres tienen paciencia con sus hijos, no, paciencia para terminar la carrera, para no dejar al Señor, para no regresarnos al mundo. Benignidad, para ser semejantes a Cristo, no andar condenando, ser benigno como Cristo lo es. Bondad, bondadosos como Cristo lo es. Fe, aquí está, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe en sí es un fruto del Espíritu. Mansedumbre. Cristo es manso, nosotros no. Yo pudiera decir antes, Cristo es manso, nosotros somos mensos, porque no entendemos. Pero Cristo, que es manso, cuando nosotros le buscamos a Él, la mansedumbre de Él nos contagia a nosotros. Y es ahí la importancia de que Cristo se forme en nosotros, para poder decir, ya no vivo yo, porque yo soy soberbio, mas Cristo vive en mí. Cristo es amor, Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es paciente, Cristo es benigno, Cristo es bondadoso. Cristo, ¿cómo no va a tener fe? Pues Él bajó del cielo. Cristo es manso.
y humilde de corazón. Cristo es templanza. Cristo es dominio propio. Esa es la obra. ¿Cuándo termina la obra Cristo en nosotros? En el séptimo día, que es simbólico. Nosotros cuando descansamos en Cristo Jesús, ya estamos descansando en Cristo Jesús. Nosotros en Él y Él en nosotros. Pero el verdadero séptimo día es, ya entramos, una vez que descansamos en Cristo, y lo hacemos. Pero cuando estemos con Él, entonces le veremos tal cual es. Y vamos a entender todo sin excepción. Todo sin excepción. Ahorita nosotros conocemos solamente en parte. Pero es suficiente para amar, para gozarnos, para tener paz. Es suficiente para ser pacientes y terminar la carrera, para ser bondadosos y ser benignos como Él, y tener la fe, tener la confianza en Él y no andar de miedosos. Eso es en Cristo Jesús. Esas son las obras que tenemos que hacer. Esto es de lo que está hablando Santiago, hermanos. Y lo que está en Romanos, no por obras de la ley. En simples palabras, nosotros somos justificados por la obra de Cristo Jesús en la cruz y antes de la cruz. Antes de la cruz, durante la cruz y después de la cruz. Pero sobre todo en el sacrificio. Nosotros somos justificados por escuchar esas maravillas. La de la cruz, pero acuérdense, también Cristo sanó enfermos, levantó muertos. Él lo sigue haciendo, hermanos, a través de nosotros, cuando llevamos la palabra de Dios. Entonces, esa es la justicia de Dios en nosotros a través de la fe. La palabra de Dios es espíritu, y ese espíritu toma vida. Y esa vida, esa fe eventualmente crece, pero ya es a través del Espíritu, no en nuestro propio entendimiento. Entonces no es a través de la ley, porque el que cumplió la ley fue el Cristo, sino a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que hacer obras, sí, pero no para justificación, sino que las obras se manifiestan precisamente cuando Dios nos salva, que eso es lo mismo. Salvación y fruto es a la vez. Dice Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite 3 veces que me cachetea, un mensajero de Satanás que me abofetea. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice Pablo, entonces más bien me gozaré en mis debilidades. ¿No tienes dinero para comprarle comida a tus hijos? Gózate. Ahí hay salvación, ahí hay fruto. Ahí tú puedes comer. Cristo puede venir y comer contigo y tú con Él. Salmo 23. Tantos versículos que caben ahí. No tienes trabajo y por lo tanto ganarte tu dinero para proveer a tu familia. Necesitas salvación. Ya eres justificado para con nuestro Padre Dios. Necesitas salvación. Ahí. Que Dios te salve de eso. ¿Qué tienes que hacer? Estar en el Espíritu, no andar enfocado. Ay, voy a buscar trabajo aquí, No. Debes andar en el Espíritu. Porque ninguna condenación hay para los que están. Esa es la obra que tienes que hacer. Buscar a Cristo Jesús. Y cuando tu enfoque es Cristo Jesús y no enfocarte en lo que no tienes o en el problema que tienes, cuando tu enfoque es en Cristo Jesús, o una enfermedad o lo que sea, el problema que sea, tu enfoque es Jesús,
buscar a Jesús. Lee Mateo, lee Juan. Lo más simple de leer es leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Busca al Señor ahí. Vete al libro de los Salmos también. Ahí está Cristo. Y deja que te hable. Señor, háblame, Señor, y escucha. Tú pudieras escuchar Salmo 23. Lo puedes escuchar al principio con una voz tenue. Sí, apenas la escuchas. Pero entre más estás en el Espíritu, esa voz se va haciendo más. La vas escuchando. Sigue siendo en el Espíritu. Entonces ya es el Espíritu guiándote. El Espíritu guiándote. Y te viene y te dice, de repente tú dices, Señor, no tengo dinero, Señor, no, pero usted dice que yo no me preocupe, Señor. ¿Qué debo de hacer, Señor? Busca el rostro del Señor y a lo mejor tú escuchas, vete a Salmo 91. Entonces, a ver, vamos a leer qué dice el Salmo. ¿Qué me está diciendo el Señor? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, Cristo es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, tú ve y deja que el Señor te hable. Y los versículos de lo que el Señor te está hablando a ti van a sobresalir. Y te vas a quebrantar. Te quebranta su palabra. Pero esa tristeza no es una tristeza para muerte, es para vida. Porque sabes que el Dios del universo, el Dios que creó todo, está contigo. Y esos miedos que tenías se te van. Estás en el Espíritu. ¿Y qué pasa con tu fe? Tu fe aumenta. Y la gente, entonces de repente a lo mejor viene tu esposa y oye viejo, ¿y qué? ¿Cómo le vamos a hacer? No te preocupes, mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien. Y te ve llorando, oye, pero ¿qué tienes? Estaba orando, no te preocupes, estaba orando, estaba hablando con mi Señor. Algunas veces Satanás puede usar a tu misma esposa para atacarte. Hay casos así en donde, muchas veces no debes inclusive ni de compartir con tu esposa las cosas que están pasando, porque pudiera ser, vamos a decir, la esposa de Job, que te esté criticando, tú y tu confianza en el Señor y aquí muriéndonos de hambre. ¿Qué vamos a tragar? Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese caso? ¿Qué dice la palabra de Dios? No compartas con ella, cuídate aún de ella, no le digas. No les digas las cosas. No puedes llegar, vieja, me corrieron. No, pues ¿qué va a pasar? Se va a poner ahí el diablo ahí enfrente de ti. No le digas. O sea, cada situación es diferente. He ahí la importancia de que el Señor te diga qué es lo que tienes que hacer. El único que sabe es Dios. Y para cada persona, un consejo a una persona es diferente. O sea, cada persona es diferente. Porque cada situación es diferente. Pero las obras que tenemos que poner, que hacer, es confiar en el Señor, tener fe, buscar al Señor, amar, todas estas obras. Ok, entonces en la segunda parte vamos a estudiar, porque el mensaje de las 7 iglesias todas hablan en cerca, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Por un lado, dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe, pero viene el Señor y dice, yo conozco tus obras. Entonces vamos a estudiar esas obras. Y ahí mismo las explica en el mismo pasaje y nada más nos vamos a enfocar en eso y en Judas. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.